Radio Shalom, 24 horas al día, 7 días a la semana. Aleluya. Bueno, amados, pues saludos a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Les amamos y pues vamos a estar entrando en tema el día de hoy, el cual hemos intitulado Señales de la primer venida del Mashiach. Y vamos a comenzar a poner base. Aleluya. Con relación a lo que piensan los eruditos judíos sobre el Mashiach que ha de venir. Y el exégeta judío más ampliamente aceptado, quien es Rambam. Ya saben quién es Rambam, ¿verdad? Lo hemos enseñado ya anteriormente. Es el llamado Rabí Moisés ben Maimón. Y también mayormente conocido como Maimónides. Pues él dirigió a sus amigos la misma clase de cartas alentadoras, vamos a decir, que escribiera el apóstol Pablo. Hay una carta que él escribió que se intitula Higueret Teimán. Y dice al respecto de lo que estamos hablando, dice lo siguiente. Pero Daniel nos ha puesto en claro las profundidades del conocimiento respecto a los últimos tiempos. Sin embargo, como son secretos, los sabios, bendita sea su memoria, han prohibido el cálculo de los días de la venida del Mashiach para que el vulgo sin letras no sea engañado cuando vean que los últimos tiempos han llegado. Pero no vean ninguna señal del Mashiach. Por esta razón, los sabios, bendita sea su memoria, sigue diciendo, han declarado maldito a todo aquel que calcule los últimos tiempos. Pero no podemos, después sigue más adelantito diciendo, pero no podemos aseverar que Daniel se haya equivocado en cuanto a sus cuentas. Aleluya. Y bueno, nosotros mismos que conocemos la Escritura sabemos, oiga, que en realidad no sería algo correcto tratar de calcular el tiempo exacto, la hora exacta de que el Mashiach vendrá por segunda vez, aunque nuestros hermanos de Judá lo están esperando apenas por primera vez. Pero como quiera que sea, también nos aplica a nosotros esta cuestión. Porque nadie sabe el día ni la hora, sino solamente el Padre en su sola potestad, como nos enseñó nuestro amado Yeshua, quien conoce los tiempos, en el que en su, vamos a decir, beneplácito, Él va a escoger el momento oportuno de llegar, o de manifestarse, o de hacer, como dice la Escritura, renovar todas las cosas a su estado original, que es en realidad lo que estamos esperando. Alguien me preguntó cuál era mi posición con respecto a que si era, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le dijo? Pretribulacionista y ya se me va la palabra, tribulacionista o post-tribulacionista. Es un trabalenguas. Y aleluya, y digo yo qué tremendo, porque pues tengo tantos años en esta cuestión de estudio, ¿verdad? Como pastor, y a mí como pastor se me enseñó que éramos
tribulacionistas, pretribulacionistas. Entonces, acá la hermana se está burlando de mí. Aleluya. Entonces, amados, cuando venimos al conocimiento de la mente hebrea como ahorita, pues en realidad entre más aprendemos, menos sabemos. Amén, aleluya. Sí, porque antes no sabíamos la Biblia con versículos y de todo. Y ahorita son tantos libros en la cabeza que por ahí está. Entre más conocimiento adquiere. Y este es un fenómeno, oiga. Y no estoy hablando de un fenómeno así feo, ¿no? Es un fenómeno que acontece. Que el que no estudia piensa que lo sabe todo. Y el que estudia piensa que no sabe nada. Entonces, así acontece. Lo que pasa es que todo lo que estudiamos se va a nuestro inconsciente y ahí está. Pero en nuestra cabeza parece que no hay nada. Se siente uno, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde está todo lo que he estudiado? Pero ahí está. Y cuando hay necesidad, va saliendo cuando se va a usar. Nuestra mente comienza a acomodarlo como una computadora y comienza a darle aquello que ya está en su mente. Entonces a veces uno se aflige y dice, ¿ahora de qué voy a hablar si no sé nada? Pero es que sí está allí. Pero va saliendo conforme el Ruach Kodesh, por su Santo Espíritu, dice que Él nos daría que hablar. Por eso es tan importante leer la Torah, leer la Escritura, leer todo lo que pueda, porque aunque parezca que se le fue de su mente todo, no se ha ido, ahí está. Y va saliendo. Así es que, amados, sigamos leyendo, sigamos aprendiendo, porque a su tiempo va a poder usar todo eso que ha estudiado. Aleluya. Bueno, vamos a regresar con Rambam. Hay un folleto que él sacó intitulado Los Estatutos y Guerras del Mashiach Melech, o sea, del Mesías Rey. Y ahí Rambam presenta un relato meticuloso respecto a la expectativa mesiánica medieval y presenta su propio principio general sano. Vamos a decir de esta manera, ¿no? Porque dice así, no podemos saber en todas estas dudas y otras similares cómo se han de cumplir, ya que han sido ocultas para los profetas. Nuestros maestros no tienen ninguna doctrina especial sobre estos asuntos. Simplemente siguen la tendencia particular de diversos versos, los cuales no presentan ninguna doctrina uniforme. En todo caso, lo más importante es no hacer ninguna declaración respecto a la precisión del ordenamiento de estos asuntos doctrinales. Ahora, pues sigue diciendo, ya que no conducen ni al temor de Elohim, ni al ahavá, ni al amor. No pensemos, pues, en los postreros días. Es lo que dice. Los sabios dicen que malditos los que hagan predicciones respecto a los últimos tiempos. Entonces, amados, pues es interesante entender que nosotros no vamos a llegar al punto de maldecir a aquellos que pues en realidad lo hacemos. O sea, porque maldecir no necesariamente quiere decir insultar, sino simplemente decir mal de alguien, ya lo estás maldiciendo, o simplemente estarlo contradiciendo. Entonces, pues obviamente sí, ¿verdad? Contradecimos a todos aquellos que siempre se la pasan tratando de encontrar, saber el día exacto en que Yeshua regresará, ¿verdad? Porque eso no nos corresponde a nosotros, pero hay algo interesante que Yeshua nos advierte ahí en el Brit Hadashah, o al menos uno de los Sheliach, que fue guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, y dice que a nosotros no nos sorprenderá ese día, que nosotros estaremos alerta, porque nosotros velamos día y noche y estamos esperando la venida del Mashiach en cualquier instante. Y es a lo que se refiere, que a los justos que están esperándole, no les sorprenderá la venida del Mashiach, porque eso precisamente están esperando su venida. Por eso la esposa dice, sí, Yeshua ven. Y el Espíritu dice, sí, Yeshua ven. Así que esperando a Yeshua,
cuando Él venga, no seremos sorprendidos. Pero todos aquellos que viven conforme a la regla de este siglo serán sorprendidos como ladrón en la noche. Así les llegará el día. Así que, amados, es interesante lo que estamos aprendiendo aquí con relación a lo que Rambam escribió con respecto a esta cuestión de determinar los tiempos, que hay una sentencia de parte de al menos los sabios de los judíos, vamos a los que son jajamim de ellos, que han declarado que malditos son aquellos que hagan las predicciones con respecto a los últimos tiempos. Entonces, amados, pues, aún todavía, no obstante de estas advertencias, podemos encontrar en cierta literatura de ellos mismos docenas de predicciones respecto al año de la venida del Mashiach. Incluso el mismo Rambam fue culpable en este mismo folleto que citamos, Igeret Teimán, de determinar que el año de salvación, oiga bien, era el 1212. Y cuando nosotros ya empezamos a decir que no es de acuerdo a la palabra de Yeshua, no es correcto o querer determinar la venida, su segunda venida, porque cuando ponemos fecha, entonces, cuando esta fecha se pasa y no acontece nada, vamos a ser conocidos como falsos profetas. Y por eso, amado, yo no creo en la doctrina de los testigos de Jehová, porque ellos han profetizado el fin del sistema de cosas ya muchos, año tras año, y este año y el otro, y nunca ha acontecido. Así que cuando alguien da la fecha de la segunda venida o del fin del sistema de cosas actuales y no acontece, es un falso profeta. Y así aconteció también con Rambam, que predijo que el 1212, el año, iba a ser el año en que todo iba a culminar. Pero afortunadamente él ya había muerto para entonces. Así que, ¿verdad? No pudo seguir engañando más a la gente. Pero, en fin, hay otro que cita el Talmud, Rabí Yehudá, quien por este motivo generalmente es honrado con el título también simplemente de Rabí. Sí, porque hay otros que les llaman Rebe o Rab, pero le llaman Rabí, ¿verdad? Como si ninguno otro fuera digno de ser comparado con él. Dice respecto al tiempo al que se refiere el profeta Daniel, que estos tiempos terminaron, oiga, desde hace mucho. ¿Está escuchando lo que dijo? Que estos tiempos terminaron desde hace mucho. O sea, en otras palabras, que se ha cumplido ya, que el Mashiach debería de haber estado entre nosotros desde hace mucho tiempo. Y pues estos puntos de vista que se excluyen mutuamente, que por una parte el tiempo de la venida del Mesías ya pasó y por otra parte le siguen esperando día con día. Aún todavía hay un canto que ellos les gusta cantar mucho, Anima a mí. Yo creo, ¿verdad?, con fe perfecta de que Mashiach vendrá, y si retarda de cualquier manera lo seguiré esperando. Anima a mí, bet emunash lemo. ¿Ya saben cuál es el canto? Entonces estamos viendo ya aquí una doble partida. Unos que dicen que ya se cumplió el tiempo en el que el Mashiach debería de haber retornado, y otro lado que están esperando todavía al Mashiach. Y es algo interesante, ¿no cree? Porque cuando vemos entonces esta cuestión, ¿verdad?, que estos dos puntos de vista se excluyen mutuamente, que son diferentes, en otras palabras, entonces coexisten lado a lado en admirable armonía. Es lo que podemos ver.
Porque por un lado hay comentarios que se inclinan a un lado y hay otros que se inclinan al otro lado. Pero existen pasajes en el Talmud que recalcan lo absolutamente sorpresivo de la venida del Mashiach, que dice: 3 cosas llegan sin avisar: el Mashiach, el tesoro escondido y el escorpión. Déjeme, le doy la referencia aquí, es Sanedrín 97a. Lo vuelvo a leer. 3 cosas llegan sin avisar: el Mashiach, el tesoro escondido y el escorpión. Y algunos eruditos, tales como el llamado rabino Hillel, han dicho: no habrá ningún Mashiach para Israel porque ya lo han disfrutado en los días de sequías. Y según algunos, oiga, Israel no tendrá rey de la casa de David hasta que los muertos resuciten y venga el Mashiach ben David, el Mesías hijo de David. Pero si Israel puede guardar los mandamientos del Shabbat por 2 Shabbats, fíjese bien lo que está diciendo, serán salvos inmediatamente. Está tremendo esta cuestión. Entonces, sin embargo, detrás de toda esta vacilación, los rabinos veían la tradición, ¿verdad?, de Elías, según la cual el Mashiach debía haber venido después de los 2000 años del dominio de la ley. Pero a causa, dicen ellos, de nuestros pecados, que son muchos, las cosas han salido como salieron. Y aún en la oración tan conocida para el día de Yom HaKippurim, que consideramos al ver al Mashiach sufrido, encontramos las palabras: el Mashiach, nuestra justicia, se ha apartado de nosotros. Estamos profundamente conmovidos y no sabemos dónde encontrar quien nos redima. Aleluya. Y no se dieron cuenta y no percibieron que el Mashiach ya había llegado y que se había cumplido la profecía antes de la destrucción del templo. Amén. Pero ya últimamente todos aquellos que han tenido la oportunidad de conocer de Mashiach, sus ojos se han abierto y están descubriendo todas esas cosas que dice que el templo y todo fue destruido por un justo que murió, o sea, Aleluya. de una manera que no fue justa como él terminó. Entonces ellos están descubriendo ya, por donde quiera están encontrando esos escritos y los están revelando pues también a nosotros. Y qué bueno es nuestro Padre Eterno que nos muestra, ¿no? Y ellos mismos dicen, no, nuestro Mashiach está en Edom y vamos a traerlo de allá. Y ahí están todavía en eso de que, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en la unión que debe de haber entre Esav y a Jacob. Entonces hablan de todo eso, de que es necesario que nos unamos, que no estemos en esa situación de separación que hay, que pues debemos de unirnos. Están trabajando ya muchos de los judíos que tienen a Yeshua, pues están trabajando en ver cómo nosotros y ellos, todo lo que nosotros, la Keilah de Yeshua y ellos podamos todos unirnos en Ejad. Y pues qué bueno, porque ese es el trabajo que debemos de hacer todos los que pues ya por medio del Ruach HaKodesh, de su Santo Espíritu, está el Padre trabajando ahí, y que pues un día se va a lograr porque está escrito. Aleluya, así es, amada hermana. Mire lo que dice el Talmud. Bueno, hay un extenso comentario sobre la venida del Mashiach. Encontramos muchos comentarios en el Talmud, pero quiero simplemente tocar las cuestiones que indican la aseveración precisamente de este rabí, que dice que estos tiempos han pasado desde hace mucho. Y el meollo del problema es si la venida del Mashiach, como acabamos de nosotros de estar de estudiar, o sea, de que dije, o de lo que les acabo de enseñar, de que dijo que también tenía que ver con la
la observación del Shabbat, que si celebraban 2 Shabbat correctamente, como deberían de celebrarlo, entonces Mashiach vendría. Pero entonces, o sea que el meollo es del problema, que si la venida del Mashiach depende del arrepentimiento o de la observancia del Shabbat. Bueno, estamos hablando de la tradición de ellos. Y finalmente, uno de estos Jajamim, de estos sabios, se refiere a las palabras de Isaías 49:7, que dice: se postrarán a causa de Jehová, que es fiel, del Santo de Israel, que te ha escogido. Y Rabí Eliezer cayó, porque esto significaba que la salvación vendrá en cualquier caso, aún sin arrepentimiento. O sea, en otras palabras, que aunque muchos no se arrepintieran, la salvación llegaría. Y llegaría para aquellos que realmente la necesitaran. Por eso Yeshua no vino para salvar a todo el mundo, sino para que todos aquellos que creen en Él puedan ser salvos. ¿Se da cuenta? Y habrá muchos que todavía no querrán escuchar. Pero bueno, vamos a seguir elaborando. Entonces, aún este texto que acabo de mencionar, que sigue a un comentario sobre el siervo de Jehová como un pacto para el pueblo. Los rabinos lo entendían en sentido mesiánico. Y la destrucción del templo y la dispersión de los judíos representaron para estos sabios un revés para sus creencias nacionalistas. Porque el Mashiach, y todavía tenemos este problema, oiga, ¿verdad? De que no han entendido, piensan que tiene que ver por ser nacionalistas, que el Eterno les va a dar el triunfo o la posición, pero en realidad es porque el Mesías debió haber venido durante el tiempo, oiga, del segundo templo. Y Ageo 2:9 promete: la gloria de este postrer templo será mayor que la del primero. Y está hablando acerca del segundo templo. ¿Y cuándo fue que la gloria de este templo, oiga, fue mayor? Cuando el Mashiach entró súbitamente en él. Aleluya. Súbitamente, oiga, sin que nadie se diera, en realidad no hubo una campaña de anunciamiento de que el Mashiach ya había venido y que iba a entrar al templo, sino que súbitamente entró y se cumplió la profecía. Que dice: y vendrá súbitamente a su templo el soberano a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aleluya. Mire lo que dice Rabí David Kimhi, que dice: el soberano, el ángel del pacto, es el Mashiach. Y Zacarías 11:13, al hablar de las 30 piezas de plata, oiga, que fueron arrojadas en la casa de Jehová, y a las que hace referencia en relación a Yehudá, o a Judas Iscariote, como se conoce en español, presupone entonces la existencia del templo. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir, como dice el Salmo 118:26, que es un himno que según los rabinos se cantará al Mashiach cuando venga, y dice así: desde la casa de Jehová os bendecimos. El Mashiach pues debió haber venido antes de la destrucción del segundo templo. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga ojos espirituales para ver, que vea. Pero el que quiera seguir ciego y sordo, entonces allá él. Porque aún todavía en la Escritura se establece otro límite todavía para el tiempo adicional de la venida del Mashiach, la cual generalmente no viene a nuestra mente. Pero leemos en la bendición de Jacob que no será quitado el cetro de Yehudá hasta que venga aquel a quien pertenece, y a él obedecerán los pueblos. Esto significa, amados, que la tribu de Yehudá tiene que retener su identidad hasta que salga de ella el Mashiach, o tenía que haber retenido su identidad hasta que se revelara el Mashiach. Lamentablemente sabemos que esto Yehudá perdió
esta autoridad en los tiempos de Yeshua por los romanos. Amén, aleluya. Pero sabemos que hasta el día de hoy, pues el judaísmo, los judíos, están hablando de las señales, ¿no?, que habría en los últimos días, para saber también cuáles son los últimos días. Y pues sabemos que los discípulos también nos lo han dicho, pero ellos dicen que una de las primeros signos sería la de Huspayas Ge, la insolencia va a proliferar. Es casi innecesario comentar sobre esto porque es muy obvio. Y es lo que estamos viendo, hasta los políticos y todo, mientras más mentiras y más situaciones así son según eso mejores. Y es por el lado del maligno que está así. Pero si nos vamos a Timoteo 2, a 3, dice, también deben saber esto, porque ellos nos lo explicaron muy clarito. En los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de el eterno. Y es así, sabemos claramente que todo eso está. Y que pues sí, nosotros como hijos del Eterno sabemos las señales. Y es por eso que pues hablamos de nuestro Mashiach, Yehoshua, hablamos de su primera venida como el Ben Yosef y cómo tiene que venir ya como lo que es Él ahora, nuestro amado Padre Eterno, Jehová. Por eso les hablamos de Yehoshua, la salvación de Jehová. Porque ya no vendrá como se vio la primera vez como un hombre. Ahora lo vamos a ver en todo su poder, en toda su gloria. Cuando Él hable, todo truena, todo se mueve. Así es que ya no es lo mismo. Él es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Así es que los que no pudieron verlo la primera vez, ahora van a entender que el que viene es nuestro Padre Eterno Jehová. Aleluya, así es, amada hermana, es algo impactante, algo tremendo. Así que entonces, amados, pues, como dije, en la bendición de Jacob, que dice que no será quitado el cetro de Yehudá hasta que venga aquel a quien pertenece ese cetro, oiga, y a él obedecerán los pueblos. Quiere decir, amado, entonces que Yehudá tenía que retener su identidad hasta que llegara el Mashiach, quien ha de ser, oiga bien, pacto para el pueblo, porque así lo dice el libro de Esdras en el capítulo 1, versos 5 al 8, donde dice o nos muestra que Yehudá conservó la conciencia de sus orígenes a través de todos los 70 años de cautiverio, incluso con su propio asesor legal durante el exilio. Los judíos preservaron sus genealogías hasta el tiempo mismo de Yeshua, pero oiga bien, perdiéndolos únicamente con la destrucción del templo. Cuando los romanos entonces quisieron o conquistaron la tierra de, pues ya sabe, de Jerusalén, pues obviamente ahí todavía el Sanedrín conservaba el derecho de sentenciar a muerte por homicidio, pero durante la primera infancia de Yeshua, todavía en el año 6, el rey Arquelao fue dispuesto a causa de su crueldad y sus intrigas. Y el historiador Josefo nos informa que cierto Esenio de nombre Simeón había profetizado que este gobernante todavía judío, aun cuando fuera solo de nombre, sería expulsado en el 10º año de su reinado. Como de hecho sucedió, fue obligado a huir a Galia, y el Cirenio mencionado al principio del Evangelio de Lucas vendió su propiedad como bienes imperiales. Así que Coponio fue hecho procurador de Judea y el Sanedrín perdió casi toda su autoridad. A esto se refiere entonces Yohanan 18:31, donde leemos: cuando los judíos le dijeron a Pilato, a nosotros no está permitido dar muerte a nadie. Y ahí vemos, amado, que esto es una señal muy interesante.
En otras palabras, Yehudá perdió el cetro porque ya Mashiach había llegado. Y lamentablemente no vamos a alcanzar a dar todas las señales que tenía preparadas para el día de hoy. Vamos a tener que hacer otra parte. Pero bueno, hermana, vamos a darle una oportunidad a la hermana Araceli que nos dé un comentario más. Así es que por la muerte de un justo, nuestro amado Yeshua, el templo fue destruido en el año 70. Aleluya. Y fue tremendo. Fue rodeada la ciudad de Jerusalén. Y ahí la gente estaba muriendo de hambre y de todo hasta que fue algo terrible. Fue una masacre tremenda. Y pues es lo que pasa, de que tenemos que poner atención en las señales, oír la voz de nuestro amado Padre, seguir sus instrucciones para que podamos permanecer en vida. Aleluya, así es, amada hermana. Mire lo que seguimos leyendo con relación a esta cuestión. Aleluya, que dice: cuando los miembros del Sanedrín descubrieron que los derechos sobre la vida y la muerte habían sido arrancados de sus manos, se apoderó de ellos una consternación general. Cubrieron sus cabezas con cenizas y sus cuerpos con cilicio, gritando: ¡ay de nosotros! Pues ha sido quitado el cetro de Yehudá y el Mashiach aún no ha venido. Qué tremendo, amado. A la luz de todo esto, pues la especulación de los rabinos acerca de la posible primera venida del Mashiach es totalmente ilógica. Ya debió haber venido. Y Rabí Ramón vio los límites de tiempos establecidos por la misma escritura. Amén. Y fue terrible la destrucción del templo. Dice, Tito atacó inmediatamente después de Pesach en el año 70 de la era común, abatiendo a la ciudad con sus catapultas y generando una lluvia de piedras, hierro y fuego sobre la población. Para entonces los defensores de la ciudad estaban debilitados por el hambre y por la lucha interna, siendo este último el factor principal de su debilitamiento de todas formas. Le llevó a Tito 2 meses de intensa lucha hasta que consiguió traspasar las murallas de la ciudad que llegaban al monte del templo. Así es que fue destruido por no oír la voz de nuestro Padre Eterno, que ya el Mashiach había venido, como estaba escrito en Daniel 9:27. Así es que no seguir las instrucciones y no oír la voz del Padre y no darse cuenta que su Mashiach ya estaba aquí, terminó en desastre. Y mañana, como no alcanzamos el día de hoy a elaborar esta cuestión, mañana vamos a hablar acerca de otra señal, que fue la destrucción del mismo templo. Vamos a estar viendo eso, la destrucción de Jerusalén y del templo como señal de la venida del Mesías. Así que no se lo pierda, amados. El día de mañana vamos a estar hablando acerca de qué pasó con el templo, dentro del templo, y por qué ya el Eterno, al menos no estaba causando que el color de grana, ¿verdad?, se convirtiera en blanco, indicando así el perdón de pecados, porque ya había proveído una manera diferente de perdonar los pecados. Aleluya. Así que va a estar muy interesante. Hermana Araceli, sus últimas palabras. Que el Eterno nos siga ayudando, amados, a seguir aprendiendo y seguir creciendo, porque necesitamos de su palabra, que es nuestro alimento de cada día. Es el maná. Yeshua dijo que Él era el maná que descendió de los cielos. Así es que Él nos sigue alimentando con ese alimento que viene de lo alto. Sigamos tomando de lo alto, amados, poniendo nuestra mirada para arriba, nuestro Padre Eterno, que está ahí siempre para nosotros. Amén, así es, amada hermana, siempre está para nosotros, como leímos al principio de este estudio. Aleluya, que aún en la vejez, aleluya, el Eterno nos cuidará. Así que no hay que temer de nada, amados. Estamos en las manos del Eterno, pero por el momento se nos ha terminado el tiempo el día de hoy.